En noviembre de 2014, la asociación Students for Liberty me invitó a dar una charla sobre libertad educativa y homeschooling en la Universidad de Gerona. Ahora un grupo de aquellos estudiantes está realizando un trabajo sobre el mismo tema y solicitan mi colaboración. Por supuesto, acepto encantada. Me alegra ver con el paso de los años que cada vez son más los estudiantes universitarios que se atreven a plantear las alternativas educativas como objeto de sus investigaciones. En esta ocasión, además, encuentro que sus preguntas son especialmente atinadas. Por lo tanto, y con su permiso, aprovecho para hacer públicas mis respuestas. Bienvenidos al podcast de Laura Mascaró. Hoy hago este episodio de mi podcast en solitario, por primera vez, pero lo que voy a hacer, como comentaba, es responder a las preguntas que un grupo de estudiantes me han enviado para ayudarles a hacer un trabajo sobre homeschooling y alternativas educativas. Empecemos pues por la primera. ¿Por qué es importante la libertad educativa y el reconocimiento de las diversas modalidades de enseñanza? Bien, no diría que es importante, sino que es esencial, es fundamental. No solo por una defensa de la libertad de los padres, del derecho de los padres de elegir la educación que consideren mejor para sus hijos, según diversos criterios, sino sobre todo lo que es fundamental es tener la opción de dar a cada niño aquella educación que necesita, la que mejor se ajuste a sus necesidades. Es decir, no hablo tanto de libertad para los padres, aunque también, sino sobre todo que exista esta pluralidad de modelos, que existan muchos tipos de escuelas diferentes, que exista también la posibilidad de no ir a la escuela y dentro de la opción de no ir a la escuela que existen también diferentes formas de hacerlo, para que así cada niño tenga la educación que realmente más necesita, la que se ajuste a sus necesidades de diverso tipo, porque aquí podríamos entrar en muchas cuestiones en diversos tipos de necesidades que el niño puede tener y que van a hacer que necesite un tipo de educación u otra. La cuestión en la que creo que nunca va a haber un acuerdo, y es por eso que las reformas educativas nunca funcionan, porque siempre son solo parciales, son como parches en un sistema que es incompleto. No es ya solo entrar en si funciona o no funciona, es que es un sistema incompleto precisamente porque no ofrece esta pluralidad de opciones. La cuestión fundamental, digo, es cuál es el objetivo de la educación, para qué sirve, qué es lo que unos padres esperan que suceda con sus hijos cuando deciden mandarlos a la escuela, sea esta cual sea, o cuando deciden no mandarlos a la escuela y educarlos en casa. Y más, ¿qué es lo que un profesor cree que está haciendo cuando se levanta todos los días y se va a la escuela a dar clase? ¿Qué es lo que cree que allí sucede? ¿Para qué va? ¿Qué es lo que pretende conseguir con esos niños? Y también él a nivel personal y profesional. Entonces, mientras no abordemos la cuestión del para qué, del objetivo, nunca podrá haber tampoco un acuerdo en cuál es el mejor modelo, porque simplemente no existe un modelo que sea mejor que otros. El que puede ser mejor para una persona puede ser peor para otra persona. Y esa es la cuestión que deberíamos abordar. El ¿para qué es la educación? Si para mí la educación emocional es más importante que la educación puramente intelectual y académica, voy a optar por un tipo de escuela y por un tipo de metodología. Pero si para mí la educación intelectual es más importante que la educación emocional, porque considero que en la escuela han de transmitir conocimientos y que en la familia o en el resto de la sociedad se da en la educación emocional y otro tipo de educación en valores, etc., entonces voy a elegir otro tipo de escuela o otro tipo de metodología si es que decido educar fuera de la escuela. Todo eso deberían ser opciones perfectamente válidas, porque así es la única forma en que podemos ajustar la educación a aquello que cada persona necesita. Es decir, que la educación sea personalizada, lo más individualizada posible, para que se adapte, que no continuemos con este sistema de talla única. Es como si fuéramos a una zapatería y solo existieran zapatos del número 37. Pues solo le irían bien a una parte de la población, pero al resto del mundo no le serviría ningún zapato. ¿Qué sentido tendría esto? Bien, considero que con la educación sucede lo mismo
y considero que el punto fundamental es el que menciono del objetivo de la educación. No para intentar poner a todo el mundo de acuerdo en cuál es el objetivo, sino al contrario, para reconocer y aceptar que cada persona puede tener un objetivo diferente respecto de la educación de sus hijos y de sus alumnos. Y todos son igualmente válidos. Por eso cada centro tiene que poder elegir el tipo de metodología y el tipo de asignaturas, la forma de trabajar, y también cada familia debe tener esa libertad de elegir. Como madre homeschooler, ¿qué le llevó a decidir no escolarizar a sus hijos? Esta es la clásica pregunta que creo que a todos los que educamos en casa nos han hecho alguna vez, y pienso que hay una variante de esta pregunta que es mucho más interesante, que es no por qué decidí no escolarizar o desescolarizar, sino por qué continuamos, por qué 8 años después o 10 años después no hemos vuelto a llevar a nuestros hijos a la escuela, por qué continuamos así. Muchas veces la causa que nos lleva a desescolarizar es una causa coyuntural, es algo que sucede en ese momento, que es algo que puede ser puntual, que a veces incluso puede ser anecdótico, como puede ser algún problema con la escuela. Por ejemplo, hay gente que saca a los niños de la escuela porque han sufrido bullying o porque tienen una necesidad especial que no está siendo correctamente atendida, o porque el niño por algún motivo tiene una causa de sufrimiento en la escuela. Pero también hay otras causas, como por ejemplo de logística. Por ejemplo, conozco casos de padres que tenían únicamente la opción de escolarizar en horario de mañanas, pero ellos trabajaban en horario de tardes. Obviamente aquí se producía un conflicto para la vida familiar. Si el niño está toda la mañana en la escuela y yo estoy toda la tarde trabajando, ¿en qué momento nos vamos a ver? ¿Cuándo vamos a construir nuestra relación? ¿Cierto? Y luego hay otro tipo de motivos también, desde religiosos, ideológicos, lingüísticos, por ejemplo, extranjeros que quieren que sus hijos conserven su lengua de origen, además de la lengua del sitio en el que viven, y saben que en cuanto el niño entre en la escuela, allí va a haber una inmersión absoluta y poco a poco se va a ir dejando de utilizar la lengua materna, especialmente si es solo de uno de los dos progenitores. Es mucho más difícil que se mantenga. Entonces hay todo tipo de motivos para no escolarizar. Y no considero que unos sean más importantes que otros, simplemente cada uno según sus circunstancias. De esto debería ser visto como algo normal, y no solo normal, sino incluso bueno, el que cada familia, cada año o incluso a la mitad del curso escolar se pueda plantear cómo vamos a seguir con la educación. Igual que todo el mundo acepta, en España, por ejemplo, todo el mundo acepta que sobre el mes de abril, mayo, incluso con un margen hasta septiembre, las familias se estén planteando a qué colegio van a llevar a sus hijos. A uno público, a uno privado, a uno concertado, a uno bilingüe, religioso, no religioso, etc. Esto se ve normal y se ve como algo bueno, que te plantees dentro de las opciones que tienes, ¿qué vas a hacer? Bien, yo considero que esas opciones deberían ser todavía mucho más amplias y que debería ser perfectamente normal que una familia se plantee si llevan o no llevan a sus hijos a la escuela, que esto deje de verse como algo excepcional y siempre como respuesta a un problema. Aunque es cierto que en España muchísimas familias que educan en casa lo han hecho como solución a un problema que se tenía dentro de la escuela y al que no se encontró una vía de salida. Entonces esto es un dato que sí hay que tener en cuenta, el hecho de que tantísima gente educa en casa porque sus hijos han sufrido bullying o porque sus hijos tenían altas capacidades pero era un fracaso escolar, etc. Y sin embargo, no se les da una solución, no hay más opciones dentro del sistema y por tanto estas familias al final se ven abocadas al homeschooling, que no era ni su primera opción ni su segunda, ni tal vez era ni siquiera una opción para ellos, pero el sistema no les deja otra salida. O estás completamente dentro en este sistema de talla única o estás fuera y te quedas al margen. Entonces,
los motivos para no escolarizar básicamente son estos, los hay de todo tipo. Y también hay una tendencia creciente en los últimos años que es la gente que no desescolariza, sino que directamente no llega a escolarizar nunca, porque son gente que hacen un tipo de crianza que se suele denominar natural, respetuosa, con apego, tiene diferentes denominaciones y básicamente, muy resumidito y simplificando, es gente que educa a sus hijos sin castigarles, dándoles voz y voto en todo aquello que les afecte, cuyos únicos límites prácticamente en cuanto, por ejemplo, a normas y a prohibiciones son los que tienen que ver con la seguridad del propio niño y nada más. Entonces, estas familias, cuando los niños cumplen 3 o 6 años, que son las edades típicas de escolarizar en España, 3 en la escuela infantil, 6 ya en la primaria, que es la que de verdad es obligatoria, cuando llegan a ese punto se dan cuenta de que están a punto de meter a sus hijos en un entorno en el que se les va a tratar de una manera radicalmente diferente a como se les ha estado tratando en la familia, y que además no solo es diferente, sino que probablemente choquen frontalmente. Son dos formas prácticamente contradictorias de tratar al niño, con lo cual puede ser un problema realmente que el niño reciba, que estén dos entornos tan diferentes, donde en uno se le trata de una manera, en otro en uno las únicas normas que tiene son muy pocas, tienen que ver con su seguridad y todas se basan en un principio, por tanto el niño las entiende. En cambio, en la escuela pues no va a saber el porqué de algunas normas, a lo mejor no va a entender que tiene que pedir permiso para hablar, para levantarse, para mover su cuerpo, para ir al baño, para comer, etc. Y no va a disponer de su propio tiempo. Entonces ahí hay un conflicto claro de valores y por eso muchas familias están ya directamente decidiendo no escolarizar nunca a sus hijos. Probablemente algunas de estas se escolarizarían si hubiera más opciones dentro de lo que llamamos escuelas libres, que en general suelen ser más respetuosas y suelen dar más libertad al niño, como su propio nombre indica. Así que este es el resumen de los motivos que pueden llevar a las familias a no escolarizar o incluso a desescolarizar una vez que ya el niño estaba dentro del sistema. Pero yo invito también a reflexionar sobre por qué, especialmente las familias que hemos desescolarizado por algún problema puntual dentro de la escuela, ¿por qué después no hemos vuelto? Es decir, ¿qué hemos encontrado fuera de este sistema que nos ha funcionado tan bien que hemos decidido seguir con nuestros hijos después de 8 años, de 10 años, y que si hemos tenido más hijos, directamente hemos decidido que no iban a ser escolarizados? Esa es la pregunta realmente interesante, porque esa es la que te demuestra que por lo general las familias que educamos en casa estamos muy satisfechas con cómo funciona este sistema y con el resultado que da. ¿No cree que la educación alternativa solo está al alcance de aquellos con cierto nivel económico y tiempo para permitírselo? Bien, tenemos aquí dos temas muy interesantes, el de la economía y el del tiempo. Por una parte, es cierto que no está al alcance de todo el mundo, por lo que he comentado anteriormente, que esta pluralidad educativa no está reconocida por el sistema, especialmente dentro del sistema público no existe variedad pedagógica y por tanto sí que hay una cierta barrera de entrada a ciertos tipos de educación que llamamos alternativa, porque son alternativas al sistema oficial de enseñanza. Ahora bien, la cuestión del tiempo se refiere a la educación sin escuela, porque si tú llevas a tus hijos a una escuela libre, pues en cuanto al tiempo no te afecta, es lo mismo que si fueran a cualquier otro tipo de escuela. En cuanto al homeschooling y el tiempo, se limita a una cuestión de prioridades. ¿Cuál es la prioridad de unos padres en determinado momento? Y ojo, que con esto no estoy diciendo ni mucho menos que juzgue a los que tomen otras decisiones diferentes a las mías, sino que sencillamente cada familia tiene que decidir en cada momento si la prioridad, por el motivo que sea, es optar por este tipo de educación o es otra cosa. Mi prioridad en un momento determinado puede ser mi carrera profesional o puede ser
la obtención de más ingresos o puede ser cualquier otra faceta de mi vida, pero en un momento determinado puede ser que por algún motivo, a lo mejor de urgencia o a lo mejor de importancia, sea la educación de mis hijos. Entonces, si yo decido esto, obviamente en la vida, en educación y en cualquier otro tema, cuando tomas una decisión, cuando eliges una opción, estás dejando, no muchas otras, estás dejando todas las demás opciones fuera. Y esto no es malo, esto es que simplemente es así. Cuando yo decido que mi hijo va a ir a la escuela pública, también dejo fuera muchos otros tipos de escuelas y muchos otros tipos de educación o la opción, por ejemplo, de vivir viajando. Entonces, ¿para educar en casa hace falta tiempo? Sí, por supuesto. Y ahí es donde cada familia tiene que ver de qué forma puede organizarse, cuáles son sus opciones. Y muchas veces quiero añadir también que la forma en la que finalmente te vas a organizar no suele coincidir con la que habías previsto antes. Con ello quiero decir que quiero animar a las familias que les gustaría educar en casa pero no ven la forma en que podrían hacerlo, que se animen a intentarlo, que muchas veces hasta que no te ves realmente en la necesidad de reorganizarte, no lo haces. Es mi caso personal, por ejemplo. Yo saqué a mi hijo de la escuela de hoy para mañana por un problema que hubo y yo no sabía cómo me iba a organizar, ni siquiera sabía si acabaría educando en casa porque yo tenía que salir a trabajar todos los días, no sabía cómo lo iba a hacer y al final lo hice, reorganicé todo lo que era mi trabajo, al final lo he llegado a cambiar por completo, pero hay muchas opciones que a priori no las vemos y que tenemos que dar primero el paso de optar por este tipo de educación y después ya veremos cómo nos organizamos. Y formas hay muchas, y ahí están los millones de familias en todo el mundo que están educando en casa. Luego la cuestión del nivel económico, también habría que distinguir entre la escuela libre y el homeschooling. El homeschooling se dice que es algo elitista, que es solo para gente rica. Nosotros solemos bromear y solemos decir que me digan dónde están mis millones porque no los encuentro, porque no es así en absoluto. Es decir, sí, hay gente con un alto nivel económico, pero hay gente con un nivel económico medio o incluso tirando abajo. Hay gente con todo tipo de profesiones, hay gente que le cuesta llegar a fin de mes y gente que no. Hay como en la sociedad misma, hay todo tipo de familias y todo tipo de gente. Además, hay una cosa a tener en cuenta y es que el homeschooling, como tú mismo eres el que determina cómo lo vas a hacer, simplemente lo adaptas a tus posibilidades y puedes gastar tanto o tan poco como tú decidas y como puedas permitirte. Incluso es posible que tengas dinero suficiente para gastar mucho en tu homeschooling y aún así decidas no hacerlo, porque hay muchísimas cosas que se pueden hacer con los niños que son gratis o muy baratas, especialmente si vives en ciudades o cerca de ciudades. Luego, en lo que se refiere a las escuelas libres, en España, al ser todas ellas privadas, porque la educación libre es en España privada y en muchas ocasiones no homologada, sí, obviamente requiere un desembolso por parte de las familias, pero hay que tener un dato siempre en cuenta, y es que lo que cuesta una plaza en una escuela libre no es más que lo que cuesta una plaza en una escuela pública. De hecho, en ocasiones es menos. Quiero decir, la plaza escolar en la escuela pública y en la escuela privada libre, no entro en lo que cuesten otras privadas, es lo mismo o incluso superior en la pública. ¿Cuál es la diferencia? Que en la escuela libre este desembolso lo tiene que hacer la familia directamente. Aunque algunas escuelas ya están sacando algunos sistemas de becas para la gente que no se lo pueda permitir. Pero realmente no es más caro, la diferencia solo es esa, el que sale directamente de tu bolsillo. En cambio, en la pública no sale directamente de su bolsillo. Esta plaza igualmente tiene un coste, igualmente cuesta lo mismo por niño y por año, pero no es la familia la que directamente lo paga, sino que lo pagamos entre todos a través de los impuestos. Y por eso a veces parece que es que la escuela pública no cuesta nada.
porque como es gratuita, pero que sea gratuita no significa que no cueste nada. La diferencia es cómo se paga. Entonces, bueno, aquí podríamos entrar en el debate de cómo gestionar mejor esos recursos financieros para que la escuela libre entrase también en la financiación pública, por ejemplo, o al contrario, que no haya financiación pública y que cada uno tenga que pagar su escuela, etc. Hay muchas formas de gestionarlo, pero lo que quiero decir es que realmente no es más cara la escuela libre que la escuela pública. No lo es. Ahora bien, sí es cierto que al tener que desembolsar ese dinero las familias cada mes, algunas familias pueden quedar fuera, desde luego, como en cualquier otra cosa que pudieras necesitar o querer y tuvieras que pagar por ello. No todo el mundo puede acceder a los mismos tipos de servicios, aunque como digo, ya se están sacando sistemas de becas para las escuelas públicas, para las escuelas, alternativas. Así que la respuesta de momento es sí, no para el homeschooling, pero sí para las escuelas alternativas. Obviamente están al alcance de la gente que se lo pueda permitir o que tenga clara que esa es su prioridad y entonces recorte gastos en otra faceta para dedicarlos a la escuela de sus hijos. ¿Qué problemas legales suelen encontrarse las familias que desescolarizan a sus hijos? Depende. Yo tenía un profesor en la Facultad de Derecho que siempre decía que en Derecho la respuesta correcta siempre es depende. Y desde luego, no sé si siempre, pero en este caso lo es. Vamos a ver, la ley en España establece que la escolarización es obligatoria durante 10 años, entre los 6 y los 16 años de edad, que corresponden a la educación básica. La educación básica comprende la educación primaria y la educación secundaria, que se llama ya educación secundaria obligatoria. Entonces, durante este periodo de tiempo, de los 6 a los 16, es obligatorio escolarizar y el Tribunal Constitucional ha declarado que el concepto de escolarizar se refiere necesariamente a matricular a los niños en un centro homologado por el Estado. Luego, si nos vamos a la normativa de homologación de centros, veremos que todos estos centros tienen que ser centros presenciales. La única excepción sería el CIDEAT, pero esta ya es harina de otro costal. Entonces, ¿qué sucede? Que entre los 6 y los 16 años, es decir, en toda la primaria y la secundaria, las escuelas públicas y concertadas no pueden dar de baja a sus alumnos. Lo único que pueden hacer es trasladar el expediente del alumno de un centro a otro centro, pero no pueden dar bajas. Por eso es que algunas familias tienen problemas a nivel administrativo cuando intentan sacar a sus hijos de esos ciclos, de la primaria y la secundaria. Si tu hijo nunca ha estado escolarizado, si tu hijo está escolarizado en infantil pero todavía no tiene la edad de entrar a primaria, o si tu hijo está escolarizado en una escuela privada, que no concertada, privada, entonces no hay ningún problema. La mayoría de las familias no tienen ningún problema a nivel administrativo o legal. Puedes sacarlo de la escuela y nadie te va a negar esa baja. Pero si estás en escuelas públicas o concertadas en primaria o en secundaria, en estas etapas, no te pueden dar la baja y lo que tienen que hacer es, si no pueden trasladar el expediente a otro centro, que sería la única alternativa viable, lo que tiene que hacer el centro es activar el protocolo de absentismo escolar. Estos protocolos de absentismo son normativa de competencia municipal. Los municipios pequeños no suelen tener protocolo propio y entonces se aplica el protocolo autonómico, el de la comunidad autónoma, y ahí sí que se inicia un proceso que en sus primeras fases básicamente lo que intentan es hacer entender a los padres que la escolarización es obligatoria y que deberían replantearse la situación y volver a llevar al niño a la escuela. Si eso no sucede, podría pasar, y de hecho pasa a veces, que ese expediente que empieza en la escuela, pasa por inspección educativa, pasa por servicios sociales, acabe en la Fiscalía de Menores y podría acabar en un juicio.
La gran mayoría de las familias nunca tienen ningún tipo de problema. La gran mayoría de expedientes se acaban archivando en alguna de estas fases y la mayoría de familias no llegan nunca ni siquiera al juzgado, y las que llegan al juzgado también en muchas ocasiones son archivadas. Aquí luego habría todo un tema que es el por dónde se te persigue cuando llegas a la fiscalía y el fiscal decide acusarte. Te puede llevar por la vía civil o por la vía penal, también existiría la vía administrativa, pero eso ya son cuestiones técnicas que además lo que me interesa dejar claro es que la mayoría de las familias no tienen nunca ningún problema, que incluso el hecho de que se te abra un expediente a través del protocolo de absentismo no significa que vayas a tener ningún problema. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con problema? ¿Cuál es la consecuencia última de estos expedientes en el caso, digamos, de que la familia perdiera? Bien, lo único que te va a pasar normalmente es que un juez te obliga a escolarizar. Solo el juez te puede obligar a escolarizar. Los servicios sociales te lo pueden recomendar. La fiscalía te puede requerir y te puede poner un plazo para que escolarices, pero solo el juez te puede obligar. El riesgo pienso que es realmente asumible, puesto que no se están poniendo multas, no se están quitando custodias, no se están poniendo penas de cárcel, como sí sucede en otros países, como Suecia y Alemania, por ejemplo, por decir los más cercanos. Aquí lo peor que te puede pasar es que te obliguen a escolarizar, y es por eso que tantas familias se atreven a dar este paso, porque es un riesgo asumible. ¿Qué hándicaps suelen encontrarse las familias que deciden escolarizar a sus hijos en casa relacionados con el propio día a día? Creo que lo más difícil para la mayoría de las familias, aunque a lo mejor cuando estás en ese proceso no eres consciente, es darte un tiempo para desescolarizarte, a nivel sobre todo mental y también emocional, porque tenemos un lazo emocional muy fuerte con la escuela, porque hemos sido escolarizados durante muchos años desde que éramos muy pequeños, y eso, quieras que no, te deja una marca importante que no siempre es buena. Entonces, cuando alguien decide educar en casa, y sobre todo si está sacando al niño de la escuela, la recomendación es que se tomen un tiempo de lo que llamamos desescolarización, que es el proceso personal en el que te desprogramas, digamos, de todo lo que has aprendido en la escuela sobre cómo funciona el aprendizaje, sobre cómo debe ser la educación, sobre qué se debe esperar de un niño, sobre cómo son los propios niños, etc. Hay toda una programación, como digo, sobre todo mental, sobre lo que la educación debería ser, y tenemos que desprogramarnos de eso. Podríamos usar una palabra incluso un poco más contundente y decir que nos tenemos que desintoxicar. Esto es lo que llamamos el proceso de desescolarización. Yo lo llamo desescolarización interior porque entiendo que tiene dos facetas. La mental, que sería más, que tiene que ver con lo más académico y con toda la parte racional de lo que sabemos sobre la escuela y sobre, o queremos saber sobre la educación, pero también tiene este componente emocional e incluso psicológico de cómo te afecta personalmente, cómo nos afecta a cada uno nuestro paso por la escuela, incluidos los niños. Entonces, se calcula aproximadamente que hace falta un mes de desescolarización por cada año que uno ha estado escolarizado. Un mes por cada año. De modo que si yo he estado escolarizada desde los 5 años hasta los 25, porque entré en la escuela infantil y lo estuve escolarizada hasta la universidad, entonces esos 20 años supondrían 20 meses que necesito de desescolarización. ¿En qué consiste este proceso? Hay que tomárselo un poco como si fueran unas vacaciones. Es una etapa en la que no habría que tener expectativas sobre los niños, ni siquiera sobre la vida familiar o sobre nuestra relación con ellos, sobre todo sobre los niños y sobre todo en la parte académica, de resultados, de trabajo diario, de organización, incluso de horarios, expectativas sobre cosas que consideramos que deberían estar aprendiendo,
O, por ejemplo, muchas familias se angustian porque el niño que sale de la escuela no quiere volver a tocar un libro y solo quiere jugar o solo quiere ver la tele o solo quiere estar con los videojuegos. No pasa nada, no pasa nada. Es un proceso que es necesario y es necesario que lo pasen tanto los hijos como los padres. La desescolarización, por tanto, yo creo que es el primer hándicap, como decís, que nos encontramos, el cómo hacemos esta transición de un modo de educar tradicional que es el que hemos conocido siempre a este modo de educar en casa que luego se puede dar de diferentes maneras con mayor o menor grado de libertad para el niño, por ejemplo, pero que desde luego es radicalmente diferente a lo que se hace en la escuela y a lo que conocemos. Así que esto sería la primera dificultad, cómo hacer esta transición y cómo ayudar a nuestros hijos a hacerla también y que no suponga un choque muy grande, porque a veces hay niños que se han estado mucho tiempo escolarizados y se han sentido muy privados de su libertad, de repente tenerla, de repente poder disponer de su tiempo, poder tomar sus propias decisiones, a veces es incluso demasiado para ellos y hay que hacer esa transición de forma gradual. Luego hay otra cuestión que es dar explicaciones. Cuando tomamos una decisión así, igual que cuando alguien se hace vegano o alguien decide que no va a vacunar a sus hijos o algún otro tipo de decisión así que se sale un poco de lo habitual, la gente va a preguntar y la gente va a hacer comentarios. Entonces se da la paradoja de que cuando más te preguntan es cuando menos preparado estás para responder, que es cuando estás empezando, cuando tú mismo tienes 1.000.000 de dudas y cuando tú mismo, aunque puedas tener la intuición o la certeza de que estás en el buen camino, de que estás haciendo bien, de que tu elección es correcta, no tienes a lo mejor argumentos para hacérselo entender a otra persona, porque es una cosa a veces más visceral, más como de intuición y no sabes cómo explicárselo a otros. Y a veces tú mismo, a mí por ejemplo esto me pasaba, a veces al principio cuando intentaba explicarlo, el por qué lo había decidido o el cómo nos organizábamos o qué pasaba con la socialización, cuando intentaba explicarlo me daba cuenta de que me estaba explicando fatal, de que no me hacía entender, de que ni yo misma me entendía y de que era mejor callarse. Así que el dar explicaciones, en primer lugar, es importante aprender a distinguir a quién dárselas y a quién no, quién merece esa deferencia de nuestra parte y quién no la merece, por más que pregunte. Porque hay gente que pregunta que no tendría por qué preguntar sobre esto. Entonces, más que aprender a argumentar a favor de nuestra decisión, que sería un poco ponernos a la defensiva y dar explicaciones a gente que a lo mejor no las merece, tenemos que aprender a distinguir esto, a quién se las damos y a quién no, y cómo le contestamos a esa persona a la que no le queremos dar explicaciones. Una vez que tienes un par de pautas sobre cómo contestar a este tipo de gente, no hay más problema. Y luego es una etapa que también pasa porque cada vez se va normalizando, la gente de tu entorno se va acostumbrando a que tú haces esto, van viendo que tus hijos son normales, que no pasa nada y poco a poco van dejando de preguntar. Paralelamente, al mismo tiempo, tú cada vez vas cogiendo más confianza, vas estando más convencido de lo que estás haciendo y también vas conociendo mejor los argumentos que puedes dar para responder. Pero bueno, en ese momento también te preguntan menos y ya no te hace tanta falta, así que la dificultad estaría al principio, cuando te piden explicaciones y a lo mejor no estás preparado para darlas. Entonces, si no estás preparado para darlas o si no quieres darlas, lo que tienes que tener un poco preparado es cómo vas a contestar para decir esto a ti no te importa, que al final es lo que venimos a decir, pero de una manera más educada. Y otra dificultad es, en primer lugar, elegir el método, porque, como digo siempre, lo que nos une a los homeschoolers, lo que tenemos en común es que no llevamos a los niños a la escuela, pero a partir de aquí todo son diferencias. Hay 1000 formas de educar en casa, hay muchas metodologías, hay muchas formas de organizar el tiempo, hay muchísimas formas de hacerlo. Entonces, cuando uno empieza, necesita
un poco tener la certeza de cómo va a ser. Necesita anticipar cómo va a ser ese tipo de educación, cómo se van a organizar, qué materiales van a usar, qué van a hacer cada año, qué van a hacer cada día, cómo será su día a día. Y eso al principio es muy difícil porque ni tú mismo lo sabes, porque muchas veces, por más que leas y procures informarte, una cosa es leer un blog de una persona que hace un tipo de metodología y otra cosa es luego tú aplicarlo en tu casa, porque tus circunstancias van a ser diferentes y sobre todo porque tus hijos van a ser diferentes. Y vuelvo con esto al primer tema que comentábamos de la libertad, de la pluralidad y de dar a cada niño aquella educación que sea mejor para él. Luego, el método a priori puede ser muy difícil de elegir. Puedes elegir uno, pero entonces tienes la segunda dificultad, que es tener la capacidad, tener la flexibilidad de desechar sin mirar atrás el método que habías elegido en cuanto ves que no funciona y cambiarlo por otro, y de hacer cuantas pruebas sean necesarias. Al final aprendemos así, por prueba y error, y no pasa nada por haber elegido un método y descubrir que no funciona, que no se adapta bien a nuestra familia, a nuestro hijo, a nuestra forma de vivir, por el motivo que sea. Hay muchos motivos por el que un método puede no funcionar, y de hecho muchas familias empiezan eligiendo un método, eligiendo un sistema, y la mayoría acabamos siendo lo que se denomina homeschooling ecléctico, que es cogiendo un poquito de esta pedagogía, un poquito de aquel método, le copio esto que he visto en el blog de esa familia, esta otra cosa me la invento porque la adapto totalmente a mi familia, y acabamos haciendo cada uno un poco una metodología propia. Yo creo que estas son las tres principales dificultades cuando uno decide educar en casa: de tomarse el tiempo de desescolarizarse sin estresarse mucho, sin tener grandes expectativas, responder cuando te piden explicaciones, responder, o más difícil aún, cómo no responder, y luego elegir el método y ser capaz de cambiarlo las veces que haga falta, y ir probando, ir adaptándote hasta que encuentres lo que funcione bien para tu familia. Es cierto que muchos sostienen como argumento en contra de la enseñanza en familia que no permite socializar a los niños. Pero en primer lugar, ¿qué debemos entender por socialización? ¿Dificulta pues la educación en familia una buena socialización? Es una muy buena pregunta, está muy bien formulada. Antes de hablar y debatir sobre si la educación en familia facilita o dificulta la socialización, lo primero que necesariamente hemos de hacer es definir qué es socialización. Si me preguntan, ¿tienen dificultades de socialización los niños que se educan sin escuela? Pues depende. Dígame qué entiende por socialización y entonces podemos hablar. Si no, no estaremos hablando de lo mismo. Esto sucede muchas veces, que la gente que te pregunta por la socialización se refiere a una cosa y tú le contestas refiriéndote a otra, y entonces ahí obviamente no hay comunicación posible. Entonces, hay dos conceptos de socialización diferentes, o tres podríamos decir. En un primer nivel, cuando se habla de socializar, la gente normalmente está pensando en que el niño se relacione con otros niños de su edad como haría en el colegio. Entonces aquí la respuesta es muy sencilla. Los niños homeschoolers no están normalmente encerrados en su casa solos, viendo solo a sus hermanos si es que los tienen, sino que se relacionan primero con otros niños homeschoolers, y no solo de su edad, se relacionan con niños pues en el barrio, sobre todo si viven en un sitio pequeño, en un pueblo. Muchos van a actividades que denominaríamos extraescolares, entonces se relacionan también con los niños de esas actividades, que pueden ser deportivas, académicas, artísticas, de todo tipo. Así que sí, los niños homeschoolers también tienen amigos, también se relacionan con otros niños, tienen hermanos, tienen primos, se relacionan con los hijos de los amigos de los padres, etc. Hay muchísimas oportunidades de socializar cuando eres homeschooler. Sí es cierto que hay una dificultad en lugares como España, por ejemplo, y es que los homeschoolers somos pocos, estamos muy repartidos por toda la geografía, es decir, no estamos concentrados en una zona,
Y por lo tanto, como el resto de los niños está escolarizado durante muchas horas cada día y después de la escuela está ocupado con sus deberes, con sus extraescolares, preparando exámenes, etc., es cierto que a veces hay algunas dificultades para socializar porque el resto de los niños no tienen tiempo disponible para socializar. Por tanto, sí que habría una cierta dificultad para que los homeschoolers socialicen, pero no por el hecho de ser homeschoolers, sino por el hecho de que el niño escolarizado no tiene tiempo disponible para socializar. Luego, en un segundo nivel, podríamos afinar un poco más el concepto de socialización y decir que no es solo relacionarse con otros niños, que además podríamos decir que lo que hay en la escuela no es socialización, sino que es asociación forzada, porque el niño en la escuela sí que es cierto que está con otros niños de su edad, pero está con niños que él no ha elegido, no está con niños de otras edades, no está con adultos y no puede elegir con quién se relaciona, de qué manera, en qué grado, y no puede decidir con quién no se relaciona tampoco, que para mí es una parte fundamental de la socialización, decidir cómo y con quién te relacionas y decidir también con quién no te relacionas. Y en el caso de que haya alguien con quien sí o sí te tengas que relacionar aunque no te apetezca, pues también poder modular esa relación para que no te resulte perjudicial. Luego podríamos decir que los niños educados en casa además se relacionan con todo tipo de gente y que la socialización no es solo la relación, digamos, de amistad o de compañerismo que podría darse entre iguales, entre niños de la misma edad, sino que la socialización va más allá. La socialización para mí es aprender a comportarse en sociedad y esto significa que el niño aprenda. Y no puede aprenderlo dentro de un aula y no puede aprenderlo con un libro de texto, sino que tiene que aprenderlo estando inmerso en la sociedad y siendo parte activa de la vida social. Y ahí es donde aprende que uno no se relaciona igual con los hermanos, que con los padres, que con los profesores, que con los amigos, que con la persona que te vende el pan o con la persona que te atiende en el banco o que con el médico que te atiende en la consulta. Eso es una parte también fundamental de la socialización a mi modo de ver y eso nunca se va a dar dentro de la escuela. Los homeschoolers están integrados en la vida social, es decir, no se están preparando para la vida que supuestamente será algo que empiece dentro de 10 años cuando salgan de la escuela, ¿no? Ya tienen una vida aquí y ahora y como están integrados en la sociedad, ahí es donde se da la verdadera socialización. Luego hay otra cuestión a tener en cuenta y es que la gente socializa, no quiero decir mejor o peor, voy a decir socializa más o menos en función de su carácter, no en función de si está escolarizado o no. Quiero decir que hay gente que es más abierta, gente que es más cerrada, o cerrado igual suena muy negativo, pero hay gente más introvertida. Hay gente que necesita estar constantemente rodeado de otras personas. Y hay gente que necesita estar en soledad. La soledad también es buena. Hay gente que le gusta estar en grupo y hay gente que se relaciona mejor en las relaciones de uno a uno o como mucho con 2 personas a la vez, pero que se pierde un poco en los grupos grandes. Esto no es necesariamente negativo, simplemente son diferentes formas de ser, son diferentes personalidades y deberíamos respetar eso. Yo pienso que la escuela eso no lo respeta. En cambio, cuando uno es educado fuera de la escuela, tiene muchas más posibilidades para elegir el cómo se relaciona y con quién se relaciona. Esta es para mí la verdadera socialización. ¿Y qué pasaría con las familias, minorías, grupos en riesgo de exclusión social, etcétera, que deciden no escolarizar a sus hijos, pero no se preocupan por su educación o educan en unos valores que no se corresponden con los socialmente compartidos? Esta es una cuestión muy interesante. Es de hecho otra de las facetas de la socialización. Madeleine Guéry, a quien mencionaba antes, detectó que había al menos 2 formas de entender la socialización. Ella se dio cuenta de que las familias, cuando hablaban de socialización, se referían a la relación de los niños con otros niños, ya que, por ejemplo,
cuando una familia tenía que demostrar que los niños no solo estaban siendo bien educados, bien atendidos, sino que además socializaban, lo que hacían era aportar pruebas de que se relacionaban con otros niños, pues porque iban a actividades, digamos, extraescolares o aportaban fotos de actividades que hacían con otros niños, de fiestas de cumpleaños, etc. Pero ella se dio cuenta de que la administración, cuando hablaba de socialización, se refería a esta educación, digamos, en valores, a lo que en la escuela sería la asignatura de educación para la ciudadanía, a que la socialización se refería a formar buenos ciudadanos, no a si tenías amigos o a si te relacionabas con niños. Eso en realidad al fiscal no le importaba, al juez no le importaba. A lo que se referían ellos era a la formación del ciudadano, digamos. Entonces, enlazando con esta cuestión, con la libertad educativa, considero que la influencia de la familia siempre va a ser mayor que la influencia del resto de la sociedad, tanto si escolarizas como si no escolarizas. Yo pienso que aquella familia, pongamos por ejemplo una familia que es neonazi, es una pregunta un poco a lo mejor extrema, pero me la han hecho muchas veces. ¿Puede educar en casa? Bueno, es que si no educa en casa, porque no le dejen o porque no quieran, cuando el niño llegue a casa, a lo mejor va a ser peor, porque a lo mejor esa familia va a insistir más en transmitirle sus propios valores, porque va a pensar que la escuela está recibiendo unos valores con los que la familia no comulga, y entonces van a considerar que fuera del horario escolar tienen que revertir ese trabajo que habrá hecho la escuela, revertir esa influencia para ellos negativa que habrá tenido la escuela. De todos modos, si esa familia educase en casa, en principio el niño también estaría en contacto con el resto de la sociedad, porque saldría a la calle. Ya si hablamos de alguien que no saca a los niños a la calle, aquí ya podríamos hablar de negligencia, de desamparo, incluso de abuso, y ya sería otra cuestión. Pero yo me refiero aquí solo a la cuestión de los valores que no son compartidos. Entonces, ese niño igualmente va a estar en contacto con la sociedad, va a ver la tele, va a tener amigos, va a salir a la calle y se va a dar cuenta de que hay otras formas de entender la vida. Entonces, para mí, la idea de imponer unos valores iguales para todos me parece nefasta. Ahora bien, si aceptáramos que hay unos valores mínimos que hay que aceptar, como valores democráticos, etc., siempre hay que tener en cuenta esto, que si estamos hablando de niños que están en contacto con la sociedad, es indiferente el hecho de que vayan o no vayan a la escuela. Diferente sería, como digo, el niño que por ser educado en casa no tiene contacto con la sociedad, como también podría pasar. Y de hecho pasa que un niño vaya a la escuela pero luego en su casa esté prácticamente encerrado. Esto también pasa, igual que también sucede que hay niños que sufren abusos en sus casas y la escuela no es capaz de detectarlo. Y luego esos niños no tienen contacto con nadie más que no sea su familia o su escuela, y nadie detecta esos abusos y nadie detecta que ese niño está mal y que está en peligro. Quiero decir que hay cuestiones que se están relacionando con la escolarización o la no escolarización y no tienen realmente una relación directa con eso. La escolarización y la no escolarización son circunstancias de cada niño y de cada familia, pero no son una cuestión esencial. Tampoco es que el hecho de estar escolarizado garantice que te eduques en unos valores determinados, ni siquiera en los que se supone que la escuela pretende transmitir. ¿Por qué crees que existen tantos tópicos alrededor de la enseñanza en familia? ¿Crees que únicamente responden a prejuicios e ignorancia? Creo que sí, que principalmente es ignorancia, es prejuicio obviamente, y es también una actitud defensiva, diría. Muchas veces aquellos que más nos atacan son los que por algún motivo se sienten en la necesidad de justificarse, de defender su opción de sí escolarizar. Entonces, en vez de optar por defender
su decisión de escolarizar, que nadie tendría por qué tenerse que justificar por eso, optan por atacar al que ha decidido otra cosa, al que le está poniendo delante el hecho de que existen otras opciones que tal vez sean mejores. Y cuando al que escolariza le entra la duda de si tal vez lo otro era mejor, es cuando se siente la necesidad de defenderse. Y en vez de defenderse, muchas veces opta por atacarte, por atacarle al que le enseña aquello que no ha querido ver, que no quiere ver, aunque esté ahí delante. Luego, sobre todo, es que la educación en casa es muy poco conocida. Es muy poco conocida y eso da pie a que surjan todos estos tópicos, porque lo que no conocemos muchas veces nos da miedo. Lo más fácil es tender a pensar que lo que no conocemos es negativo. Entonces, algunas veces también hay que asumir la responsabilidad por parte de las familias que educamos en casa. A lo mejor deberíamos mostrarnos más para que se vea que somos gente normal, que nuestros hijos son niños normales, que están bien atendidos, que no estamos abusando de ellos, que no los estamos abandonando, que no hay negligencia en nuestras funciones parentales. Por una parte debemos asumir esta responsabilidad, pero por otra parte también la gente que no educa en casa debería quitarse un poco el prejuicio de que por el hecho de que no lo conozcan va a ser necesariamente negativo. Esto no es así para nada, ni en este tema ni en cualquier otro. Y también es cierto que el homeschooling es un fenómeno minoritario en todo el mundo y desde luego en España. Es muy minoritario. Y cuando algo es minoritario tiende a verse como algo marginal y lo marginal normalmente se ve como algo negativo. Entonces pienso que es muy interesante, más que argumentar para tratar de destruir estos tópicos, es mostrar ejemplos y sobre todo mostrar ejemplos de gente que se ha educado sin escuela y que ya es adulta y mostrar qué están haciendo con su vida. En este sentido hay un estudio muy interesante que se realizó en Canadá con una muestra de gente escolarizada y una muestra de gente no escolarizada. Se les comparaba, se les hizo un seguimiento durante 15 años, desde los 15 hasta los 30. Entonces, cuando ya tenían 30, se vio cómo era un grupo y cómo era el otro. Y aunque en algunas cosas realmente destacaban los homeschoolers, por ejemplo, en general declaraban sentirse mucho más satisfechos con su vida, tanto personal y familiar como profesional. Estaban muy implicados también a nivel social, en asociaciones, en parroquias, en partidos políticos, etc. Pero fundamentalmente el estudio demostraba no tanto que fuesen superiores, aunque en algunas categorías lo eran, sino que eran gente absolutamente normal, que no tenía ningún problema y que el hecho de haber sido educados en casa no había sido algo negativo para nada, desde ninguna de las facetas, ni había afectado a su vida personal, ni a su socialización, ni a su trayectoria académica, ni a su vida profesional, nada de eso. Entonces pienso que lo mejor para desmontar los tópicos no es tanto argumentar, aunque también, porque teorías puede haber muchas, pero al final lo importante es que estas familias se muestren o que nos mostremos y que de esta forma la gente pierda un poco el miedo, porque pasa mucho, a mí me pasa y creo que a otras familias también, que gente que en principio está en contra de la educación en casa, que tampoco entiendo que estén en contra si lo primero que reconocen es que no la conocen. Es decir, primero infórmate y una vez que te hayas informado, entonces ya puedes formar tu opinión y decidir si estás a favor o si estás en contra, que además estar en contra tampoco debería ser una opción. Tú deberías poder decir, yo nunca lo haría, pero deberías defender la libertad de los demás a que lo elijamos. Pero sí me ha pasado que gente que en principio estaba en contra han acabado diciendo, bueno, pero no estoy en contra de que tú personalmente lo hagas, porque a ti te conozco, sé que eres capaz de hacerlo, sé que lo estás haciendo bien, sé que tus hijos están bien, que son felices, que están bien educados, y sé que a otras familias les ha pasado lo mismo, que gente que está en contra les dice, bueno,
pero en tu caso particular pienso que está bien. ¿Por qué? Porque lo ven. Y ahí tienen la demostración de que no es nada malo, de que no somos gente rara, de que no somos come niños. Y pienso que poco a poco se están desmontando estos tópicos porque se nos va conociendo más, que es la única forma en que se vayan desmontando los tópicos. Así que sí, pienso que principalmente es prejuicio y es ignorancia. Ignorancia no porque esté llamando ignorante a esa gente, sino porque no conocen realmente lo que es, porque forman su opinión o en base a prejuicios o en base a un caso que conocen o a un artículo que han leído o a un reportaje que han visto y que han visto algo que no les ha gustado y han pensado pues o que es elitista o que esos niños no se expresaban correctamente o que no van a poder ir a la universidad o cualquier otra cosa que normalmente no es cierta tampoco. Pero en definitiva creo que hay tópicos alrededor de cualquier tema que no sea muy conocido, y el hecho de que esto sea conocido tiene dos responsables: los que educamos en casa para que nos mostremos y nos expliquemos, y los que no educan en casa o los que ni siquiera tienen hijos pero sí tienen una opinión y tienen todo el derecho del mundo de tener esa opinión, de informarse y de tratar de conocer antes de formarse esa opinión. Y hasta aquí el podcast de hoy, en un formato prácticamente de autoentrevista, pero respondiendo a las preguntas de un grupo de estudiantes universitarios que están haciendo un trabajo sobre este tema. Gracias a todos por vuestra atención. Recordad que os podéis suscribir a mi canal de YouTube, a SoundCloud, y que si no tenéis cuenta en SoundCloud podéis descargar todos los episodios del podcast desde mi blog www.lauramascaro.com.